Listo. Listo, ahora sí comenzamos a grabar. Listo, mis doctores. Este era el caso que tenían que resolver. Como les digo, de lo que revisé, que fueron como 4 o 5 casos nomás que ustedes alcanzaron a enviar, los que lo alcanzaron a enviar. Pues más allá de que hicieran el proceso de tasación, que yo sabía que les iba a quedar muy difícil terminarlo. Ay, profe, ¿usted cómo es? Entonces, ¿para qué nos puso ese ejercicio si no íbamos a poder? No, yo sé que podían, sino que quería ver era cómo estaban tasando, cómo estaban tipificando. Y lamentablemente ninguno tiene bien la tipificación del caso, es decir, la adecuación típica, que es lo que implica más penal especial. Entonces, por esa razón, ninguno está exonerado. Me pidieron el favor unos compañeros que querían exponerlo porque al parecer hicieron el caso después de que ya se ha vencido el tiempo. Entonces vamos a darle paso a ellos para que expongan el caso y luego hacemos lo mismo que hicimos hace 2 días, es decir, vamos a revisar cómo les quedó y, y luego pues lo exponemos si no lo entendieron o si les falta algo, si les corregimos algo. ¿Quiénes son los que van a presentar el caso? Oscar Abadía, yo trabajé con Luz Marina Guerrero Méndez. Ah, ok, entonces son diferentes grupos porque hay varias manitos levantadas. Está la del doctor Pedro Bonet, la del doctor Juan Efraín Mesa, la doctora Judith López y la doctora Luz Marina. Su merced me dice que trabajó con la doctora Luz Marina, ¿sí, doctor Oscar? Sí, señora. Ok, ¿y el doctor Pedro, el doctor Juan y la doctora Judith trabajaron juntos? No, No, señora. yo lo hice con Laura hace como una media hora. Ah, ok. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacerlo entonces por partes. Cada uno expone una parte y vamos viendo cómo les queda. Profe, perdón, Desde- yo tampoco levanté la mano para adecuar el ejercicio, sino pues para recordarle lo que nosotros hablamos el día de ayer. Juan Estupiñán y yo, nosotros sí, de acuerdo a la clase del 4 de abril, estamos exonerados del segundo parcial. Sí, Solamente señora. para recordar eso. Vale, listo, doctora. Por el momento parece que son los únicos dos exonerados. No te preocupes. ¿Listo? Gracias, doctora Judith. Y el doctor Juan Estupiñán, ¿no es cierto? ¿Son ustedes dos? Sí, doctora, él y yo. Ok. Pero yo levanto la mano, doctora, es que con el grupo, hicimos un grupo y hicimos el caso también, era para... Ah, listo. ¿Alguien me va a decir algo diferente a intervenir en el caso? Listo. Entonces vamos a hacerlo entre los grupos que están solicitando eh, el uso de la palabra. Voy a desactivar el compartir pantalla porque no sé si alguno necesite compartirla, entonces les voy a permitir que compartan pantalla también si es del caso. Señor. Listo. Entonces comencemos con el doctor Oscar. Doctor Oscar y doctora Luz Marín trabajaron juntos. Entonces voy a compartir. Sí. De todas maneras, si estamos mal en la adecuación, pues de ahí para allá se va a ir en error todo el ejercicio, pero partimos en una adecuación típica, según el caso, en que son autor y copartícipe. En pocas palabras, ambos se toman como autor. En hurto calificado, según el inciso 2 del artículo 240, que es en el tema de violencia sobre las personas, y agravado de acuerdo al numeral 10 del artículo 241, que es cuando es por 2 o más personas del Código Penal. Con concurso de porte ilegal de armas, según el artículo 365 del Código Penal. Ok, ¿Sí? doctor Oscar, en este momento hay 2 errores en la tipificación. ¿Listo? ¿Por qué razón es autor y copartícipe? ¿O son autores y copartícipes? Porque son 2 personas. Porque se toma como autor, digámoslo así, ambos se toman como autor, pero como son dos, se toman como copartícipes.
Digo, pues hasta ahí es lo que entiendo. Por ahí sí, si hay error, sí, de pronto no tengo claridad. Ok, doctor, hazme un favor. De una vez vamos a aclarar esa duda porque vi dos grupos de los que entregaron con ese mismo problema. ¿Listo? No te preocupes. Vamos a aclararlo juntos. ¿Tienes a la mano el Código Penal, doctor Oscar? Sí, señora. Listo. Te voy a pedir, por favor, que revises el artículo 30, 29 y el 30 del Código Penal. ¿Listo? Y ahí vamos a encontrar en dónde está el error. El primer error. Bueno, el artículo 29 dice autores. Es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Son coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con división de trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte. Ok. También es autor, o paro ahí, bueno. No, sigue. ¿También es autor? También es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado de hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo o de una persona natural cuya representación voluntaria se detente y realiza la conducta punible, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de la figura punible respectiva no concurran en él, pero sí en la persona o ente colectivo representado. Ok. Vamos, regresa a tu ejercicio, doctor Oscar, por favor. Ok. Ahí. Cuando tú me dices que es autor y copartícipe, ¿quién es el autor? ¿Los dos? ¿Pedro y Juan? ¿Solo Pedro? ¿Solo Juan? Sí, Pedro y Juan. Ok. Si Pedro y Juan son autores, o bueno, si Pedro y Juan son autores, de acuerdo a lo que acabas de leer, ¿cuál de todas las figuras de los autores de las que nos habla el artículo 29 son ellos? ¿Cuál de todas las clases de autores? Y eso lo vimos en esta clase también. O sea, lo vieron con el doctor Páez y luego yo me tomé no sé cuántas clases explicando las figuras de autoría y de coparticipación criminal por aparte. Doctor Oscar, ¿cuál de todas las figuras del 29 es la que está presente en este caso? Para mí la primera, el inciso 1, que es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Ahí hay dos, son Ah, diferentes. bueno, solo el inciso 1 en la partecita en el párrafo primero, que es autor quien realice la conducta punible por sí mismo. O sea, ambos son autores para mí. ¿De qué? De hurto, bueno, si ya vamos a la tipificación de hurto. Solo de hurto. Hurto, sí, hasta el momento iríamos en el hurto, pero pues obviamente después ya se entra a detonar que es hurto calificado por el inciso 2. Ok, pero hasta el momento son autores de hurto. ¿Listo? Eso dices tú. Ahora te pido por favor que vayas al artículo 30 del Código Penal Artículo 30. y vamos a hablar de los partícipes. ¿Listo? Partícipes. Son partícipes el determinador y el cómplice. La cinta despegante, dile a ella que esto qué es. Don Edel, ¿sí? Voy a cerrar todos los micrófonos, discúlpenme. Doctor Oscar, y vuelves a activar el tuyo porque es que no sé quién tenía prendido uno. Ya, mi doctor Oscar. Ok. Entonces, partícipes. Son partícipes el determinador y el cómplice. Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción. ¿Sigue? Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior por concierto previo concomitante a la misma, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de 1/6 parte a la mitad. Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en su realización, se le rebajará la pena en 1/4 parte.
Perfecto. Doctor Oscar y doctora Luz Marina. En el 29, analicen el 29 y analicen el 30. ¿En cuál de los dos están los copartícipes? En el Ninguno. 29. Espérame un segundo. Ok, devuélvete al 29 y dime en qué No. parte están los copartícipes. ¿No están? No está. Mm, No existen. no, los no, copartícipes. no están. Ahora, si tú me hablas que ellos son autores, a la vez no pueden ser partícipes. Y si me dices que son partícipes o uno de ellos es partícipe, porque no podría tener la doble calidad de ser autor y ser partícipe, tendrías que especificarme si es interviniente, determinador o cómplice. ¿Ves? Entonces, Ok, estás citándome dos figuras absolutamente contrarias. ok. Y lo peor es que no me especificas la segunda. ¿Listo? Entonces, volvamos a tu caso, doctor Oscar y doctora Luz Marina. Tú me dices que son autores de hurto y son copartícipes. Bueno, lo que tú entendías por copartícipes, ¿de qué? No, digamos que ahí ya sí, ya entiendo claramente el error. Ambos son autores de hurto, simplemente autores. No serían copartícipes porque en realidad no están participando, digámoslo así, claramente, sino más bien están siendo ambos autores. Ok, son autores. Sí, Si señora. ambos son autores, ¿en qué figura se convierten? De todos los autores. ¿En una coautoría, doctora? Coautores. Muy bien, en coautores. En coautores de hurto. ¿Qué clase de coautores son? ¿Son propios o impropios? Propios. Propios. Son propios. Hasta ahí. Entonces son coautores propios de hurto. ¿Listo? Segundo error. Mi doctor Oscar y mi doctora Luz Marina. Doctora Luz Marina, como su merced también participó en esta partecita del ejercicio, ahora vas a participar tú. Gracias, doctor Oscar. Ok, Doctora Luz Marina, necesito por favor que te remitas al caso. Doctor, no me vayas a dejar de compartir pantalla, por favor. Y vas a leer desde este punto seguido de 4 millones de pesos en adelante. Hasta el próximo punto. Desde este punto hasta el próximo punto. En el momento en que se logra despojar del celular, pasa por ahí una patrulla de la policía que observa lo que estás haciendo y lo que están haciendo y los captura de inmediato. Ellos Hasta ahí. aceptan cargos. Hasta de ahí, hasta ahí. inmediato. Sí. Hasta ahí. En el momento en que logran despojarla del celular, es decir, a María, en ese preciso momento en que están haciendo ellos eso, pasa por ahí una patrulla de la policía, se da cuenta de lo que está pasando y los captura. Capturan a Pedro y a Juan. ¿Listo? Sí. Ahí hay algo que hace que el hurto cambie. ¿Estamos frente a un hurto consumado o frente a un hurto tentado? Tentado Consumado. porque La tentativa. Tentativa, ¿no es cierto? ¿Qué clase de tentativa? pero si ya la han logrado despojar. Espera, doctora Badia. Doctora Luz Marina. señora. Cuando ustedes analizaron el caso con el doctor Oscar, ¿consideraron que era consumado? Sí, señora. ¿Y por qué no Sí, lo colocó? Sí, lo analizamos porque pues dijimos en el momento que pues hubo el atraco, digámoslo así, le quitaron el celular, se lo llevaron y prácticamente ellos ya estaban en el proceso de salida cuando precisamente pasa cerca una patrulla de policía, pero ya habían hecho, digamos, el delito, ¿sí? Ya lo habían... Okay. Listo, mi doctora Luz Marina. Primero, ¿en qué parte del caso dice que se llevaron el celular? Cuando dice que se logra despojar ahí. Para despojar y llevarse. Despojar de un celular de la marca tal, marca iPhone de 14 evaluada en 4 millones de pesos. O sea, ya el despojar es porque se lo quitaron. Sí. Se lo quitaron, muy bien, a eso quería llegar. Gracias, doctora Luz María. Quitarle el celular no es igual a llevárselo.
¿Ves? ¿Qué es lo que Pero pasa ahí, aquí, mi por doctora Luz ejemplo, Marina Preciosa? sí, sí, ¿Recuerdas las teorías que vimos de las teorías consumativas del hurto? sí, ¿Recuerdas cuál era la de con solo quitarle la cosa? ¿Cuál era esa? La de con solo tocarla o quitarla. mm, La no, aprehensió no, rey, ¿recuerdas? La aprehensió rey fue la primera. Con solo tocarla o quitarle la cosa, el hurto está sí, consumado. ¿Listo? Si logran trasladarla a otro lugar, ¿de qué teoría hablamos? ya sería como un secuestro. No, Ablatio. no, 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 no. De quitarle la cosa, de quitarle Ah, la cosa, robársela. ya sería, ya sí, ahí sí sería el hurto. No, pero ¿qué Habla. teoría hablamos? ¿Qué teoría habla de trasladar la cosa de un lugar a otro? No lo Ablatio. recuerdo. La ablatio, muy bien. La aprehensió rey y la ablatio se aplican en Colombia actualmente, doctora Luz Marina. No, No, ¿no es cierto? Y no. tampoco podemos combinarlas entre ellas. ¿Cuál es la teoría que se aplica actualmente en Colombia para determinar si un hurto es consumado o tentado? Cuando sale la esfera de dominio, Exactamente, esfera de dominio y protección. Que aquí incluso hablábamos con el doctor Pedro Bonet en clase que había una discusión sobre si estar mirando y persiguiendo lograba hacer que el hurto se consumara o no. ¿Recuerdas que hablábamos de eso en clase? sí, Si en este caso a ella lo que hacen despojarle es quitarle el celular, pero no se lo llevan a ningún lugar, es decir, que tampoco hay ablatio. ¿Listo? Y en ese preciso momento en que ya están las manos de ellos, pero digamos que están al frente de ella, y ella todavía los está viendo incluso, porque dice que están ahí en ese preciso momento, pasa por ahí una patrulla, ve lo que pasa y los captura. ¿Salió el pero bien de la esfera de dominio y protección de María? pues ahí genera como una inquietud, doctora, porque en el momento que se habla de despojar, pues ella ya no lo tiene en sus manos, sino se lo quitan la tienen en propiedad, digamos, de Pedro, de Juan, que son las personas que están intimidando a María, ¿sí? Entonces, entonces es, Perfecto, perfecto, Luz Marina. Estás llegando justo al punto que quería en este caso. Y es cómo estamos confundiendo las teorías. Quitar y decir que porque lo quitó automáticamente ya está consumado, estamos bajo la teoría de la aprehensión rey, que fue la primera que cayó. Si tú me dices, no, es que se lo alcanzó a llevar, al alcanzárselo a llevar, estás hablándome de la teoría del ablatio, que también ya cayó. Necesitamos en la esfera de dominio y protección. ¿Realmente el bien salió de la esfera de dominio y protección de María solo por quitárselo? en A ese pesar de que caso en ese momento no llegó la información. salió porque pues, ¿por qué no salió ya analizándolo de esta manera? Porque en el momento que estaban en el hurto, digamos, intimidando a María y la estaban despojando de su celular, en ese momento preciso pasó una patrulla de la policía y alcanzó a encontrarlos como en fragancia y decirles, pues, deteniéndolos, diciéndoles qué están haciendo y capturándolos, y fue en el momento que ellos aceptaron los cargos. Perfecto, Luz. Te mereces un súper aplauso. Eso es lo que yo necesito que hagan en estos ejercicios. No importa que se equivoquen, sino que hagan ese proceso que tanto tú como el doctor Oscar acaban de hacer, y es analizar por qué razón la respuesta no es correcta. No se trata de que yo los convenza, sino que ustedes vean cómo lo que estamos viendo en clase se aplica en el caso concreto para determinar que el hurto realmente no está consumado, sino que está tentado. ¿Listo? Entonces, Sí. esos fueron los dos errores que hasta ese momento cometieron el doctor Oscar y la doctora Luz Marina. El primero, al hablarme de autor y copartícipe, cuando realmente son coautores propios de hurto. Y el segundo, al determinar que el hurto estaba consumado, a pesar de que no lo colocaron, cuando realmente está tentado. Ahora, aciertos de la doctora Luz Marina y del doctor Oscar, porque es que no hicieron todo mal tampoco. Hasta donde vamos, está bien tipificado el hurto. Si está calificado por el inciso segundo del artículo 240, ahí está perfecto. Y si está grabado por el numeral 10 del artículo 241. Como nos dijo el doctor Oscar,
El inciso segundo del 240 se aplica en este caso porque utilizaron violencia sobre las personas. ¿Qué clase de violencia utilizaron, doctora Luz Marina? La intimidación del arma de fuego. Sí, señora. Está en el artículo 365. Bueno, ese es otro artículo, ese es otro delito, pero estamos Sí. hablando de la violencia del hurto. Tú me dices es intimidación, de acuerdo a lo que vimos en clase, ¿qué clase de violencia es esa? Intimidad. ¿Es la? Compulsiva. Vis compulsiva. Bis Ujú. compulsiva. ¿Listo? Es la bis compulsiva. Mi doctora Luz Marina Preciosa, el agravante del numeral 10, ¿por qué lo aplicaron? Mm. Porque son dos participantes. Porque son dos, perfecto. Y Sí, así lo porque dice son el dos. artículo, ¿no es cierto? Sí, sí, señora. Arrebatando cosas que las personas lleven consigo, numeral 10, o sea, esa trae dos situaciones, ahí en el numeral 10, o Numeral por dos o 10. más personas, en este caso son dos personas, Juan y Pedro. ¿Listo? Entonces, doctores hermosos, los que hicieron el ejercicio independientemente de si lo alcanzaron a entregar o no. Gracias al doctor Oscar y a la doctora Luz Marina, logramos establecer dos cositas que de pronto no teníamos tan claras. La primera, no se puede ser autor y copartícipe a la vez. La segunda, hay muchas clases de autoría y eso ya lo habíamos hablado. Que establecer qué clase de persona o qué clase de autoría tenemos acá. Son coautores propios de hurto. Y segundo, las teorías de las que hablamos para calificar si el hurto estaba consumado o tentado se aplican justamente acá, en los casos para determinar o hacer la tipificación determinando si es consumado o si es tentado. Y en este caso, al no salir de la esfera de dominio y protección de María, estábamos frente a un hurto de carácter tentado. ¿Listo? Ya ahorita revisamos las penas porque vamos a dejar a los otros compañeros que intervengan. Doctor Oscar y doctora Luz Marina, muchísimas gracias. Gracias, profesora. Gracias, doctor. A su merced. Porfa, dejan de compartir pantallita. Eso, gracias. Ahora, ya tenemos la primera calificación, la primera tipificación. Son coautores propios de hurto calificado y agravado según los artículos 239. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que es un hurto. Entonces, a pesar de que no vayamos a ver esa pena, la definición está en el 239. Según el 240, inciso segundo, violencia sobre las personas porque realizaron violencia bis compulsiva contra ella al haberla intimidado con un arma de fuego. Y 241, numeral 10, porque se cometió por dos o más personas. ¿Listo? ¿Alguien hasta ahí está perdido? ¿O perdida? Ok, listo. Yo sí estoy Doctor, señor, Yo doctor sí Sabogal, estoy perdido, sí, señor. cuéntame, Tengo mi una doctor, du- ¿dónde te tengo me una- perdiste? Porque es que tengo la inquietud y estábamos discutiendo con alguien precisamente eso respecto al inciso segundo del 240. Sí. Porque como estaba diciendo, el inciso segundo del 240 indica que la pena será prisión de 8 a 16 años cuando se cometiere con violencia sobre las personas. Mi pregunta está encaminada ¿es correcto que se diga el 240, pero el segundo numeral del primer inciso? No, porque esto se refiere a violencia sobre las cosas, ¿no es? No es hurto calificado 240. Sí, 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 pero numeral 2, ¿cuál es? Dice, colocando a la víctima en condiciones de indefensión. Ah, ok. Muy buena pregunta, doctor Sabogal. Efectivamente, uno dice, pues se está colocando a la persona en situación de indefensión o de inferioridad, dice el artículo, que además hay que diferenciarlas, son supremamente distintas. Una cosa es indefensión y otra cosa es inferioridad. Que lo vamos a ver ahorita justamente en delitos sexuales, vamos a ver la diferencia entre indefensión e inferioridad. Pero hay una situación y es que cuando hay una parte de la norma o una norma que tiene mayor riqueza descriptiva, es decir, que se adecua mejor a la situación, se aplica esa y no otra. ¿Listo? Entonces, claro, que cuando ejercen violencia la están colocando en situación de indefensión. Bueno, realmente la están colocando en situación de inferioridad, no en indefensión. Sí, pero existe una norma específica dentro del mismo artículo que describe mejor lo que ocurrió aquí.
y es que ejercieron violencia. ¿Con qué fin? Pues para intimidarla y minimizar su reacción. Eso era obvio que era para ese fin. Entonces, claro, lo que tú dices es cierto, podría calificarse así, pero como existe un inciso con mayor riqueza descriptiva que se adecua mejor a la situación, aplicamos la violencia. ¿Listo? Que, Bien, todo. bueno, es un problema de entendimiento y no me entiendo a mí mismo entonces porque cuando a mí me dicen violencia, violencia no es solamente ponerle a uno el arma en el pecho, donde sea. Ahí no hay violencia, ahí hay amenaza, o bueno, como se llame. Y me ponen en una condición de indefensión. Pero no le pegaron, no le hicieron, lo único fue que le raponaron. Una cosa es raponear y otra cosa es violentar, golpearla, maltratarla, empujarla. Pero esa parte, así como son muy claros en la parte que decía respecto a despojar, y no salió corriendo, sino ahí en el momento que despojó lo capturaron. Entonces, el detalle que yo vería era ese. Entonces, si llegó y la amenazó, no hubo violencia. En ese pequeño detalle hay mucho, es muy importante porque vamos de 6 a 14 años o de 8 a 16. Claro. Es pequeño el detalle, pero son grandes los años. Claro, es la diferencia, ¿no es cierto? Y allá Pero me pierdo, es decir que yo perdí el parcial. Pero puede haber daño psicológico. No. Más allá de que haya daño psicológico, incluso en delitos patrimoniales no existe daño psicológico según la Corte Suprema de Justicia, especialmente en los hurtos. Pero, mi doctor Sabogal, para eso tenemos que remontarlos a lo que yo les expliqué hace 2 días, creo, sobre las diferentes clases de violencia que se aplican en el hurto. ¿Recuerdan? La viscompulsiva y la visefectiva. Y les dije a ustedes específicamente que la viscompulsiva era la intimidación o la amenaza que se ejercía sobre la víctima para decirle que si no accede o hacerle creer que si no accede, se va a convertir en amenaza no, sino en agresión física. Entonces, lo que llaman los ñeros, el lance con el cuchillo, con el arma cortopunzante, es un acto de intimidación. Efectivamente no hay agresión, pero esa intimidación es ¿para qué? Para decir, si no lo haces, te voy a agredir. Levantar una piedra. Hacer que tengo algo aquí metido, pues, para hacerte daño, que tengo un arma acá. O mostrarte un arma de fuego. Es o lo haces o te disparo, o sea, hay intimidación con amenaza de agresión y eso es parte de la violencia viscompulsiva. Entonces, lo que pasa, mi doctor Sabogal, es que tú estás viendo la violencia únicamente como la visefectiva, que es la violencia física que se traduce en una agresión real, no en la simple intimidación. Entonces, estás olvidando esa clase que tuvimos hace 2 días. Ok. ¿Listo? Gracias Listo. por tu pregunta. Gracias. Ok. Entonces, regresemos. Vamos a colocar acá hasta el momento lo que llevamos, lo que nos ayudaron a hacer el doctor Oscar y la doctora Luz Marina, que es que son coautores propios de hurto calificado y agravado, tentado, según los artículos. Coloquémoslos en orden. 27, inciso segundo, o inciso primero. ¿Cuál es la tentativa inacabada? El inciso primero, ¿no es cierto? Y el inciso segundo es la desistida. ¿Sí? ¿Es así? Doctores. Sí, señora, inciso primero. Primero ¿De es qué la artículo, inacabada y la profe? segunda es la desistida. Perdón, ¿cuál es la desistida y cuál es la inacabada? Desistida, segundo inciso. Entonces la inacabada, inciso 1. Ajá, inacabada, inciso 1. Ellos no realizaron nada para detener el hecho, ¿no? Sino que se realizaron fue las labores por otras personas, pero ellos no hicieron nada por detenerla. Inciso segundo, artículo 239 del Código Penal, porque necesitamos saber de qué se trata el hurto. Artículo 240, inciso segundo, violencia sobre las personas, y 241, numeral 10º, por la coparticipación criminal, o en este caso, porque son 2 o más personas. Una ahí. pregunta, doctora. Doctor Efren, señor. ¿Ahí no se tiene en cuenta el delito de hurto como base?
Sí, señora, aquí está, míralo, 239. Gracias. ¿Listo? Ok, doctor Bonet. Voy a dejar de compartir por si tú necesitas compartir pantalla y vamos a continuar con la adecuación típica ahora por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. ¿Qué tal, doctora? Pues en el caso del 365, nosotros tenemos coautores impropios porque bajo el supuesto que solo uno de los dos tenía el arma. Excelente. Simplemente Entonces, excelente, esa era la otra cáscara. es que era con cáscara y todo. Claro, yo soy cual Mario Bros ahí les voy colocando cascaritas a ver si se resbalan. Claro que sí, son coautores impropios, muy bien. Esa Bueno, es una muy fuerte, perdóname, hago el paréntesis, doctor Bonet, son coautores o son coautores impropios o uno se convierte en cómplice porque solamente uno puede tener el arma o solamente uno puede portar el arma, pues porque físicamente no van a sostenerla entre los dos, ¿no? Esa discusión también se dio en la Corte Suprema de Justicia y llegó a la conclusión de que efectivamente son coautores impropios, porque de una u otra manera ellos acuerdan la utilización del arma de fuego y al acordar la utilización acuerdan el porte. Entonces así uno solo la esté sosteniendo, porque por eso nos dice una sola arma, utilizaron un arma, no dos armas. Si fueran dos armas, pues serían en ese caso autores de forma independiente. Cada uno un autor, no coautores, sino autores, por realizar la conducta por sí mismo de portar cada uno un arma de fuego. Pero en este caso, como nos hablan de, utilizaron un arma de fuego para intimidar a María, es obvio que solamente uno sostenía el arma y el otro no. No iban a estar ahí los dos agarrados del arma. Serían muy tontos, se verían chistosos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se actúa en coautoría impropia, porque solamente uno realiza la acción, pero al existir acuerdo de voluntades, división de trabajo e importancia del aporte, se convierten en coautores impropios. Muy bien, doctor Pedro. Sigamos. Bueno, entonces son coautores en la fabricación. Bueno. Espérenme un segundito. Entonces dijimos que era concurso heterogéneo porque el hurto lesiona el patrimonio y el porte lesiona los delitos contra la seguridad pública. No sé si estemos bien en que esa es la razón por la cual es heterogéneo, porque se lesionan dos bienes jurídicos diferentes. Ahí cometieron no depende del bien jurídico, sino del delito. Por ejemplo, si nosotros vemos homicidio y lesiones en concurso, no me puedes decir que son homogéneas porque aplican o los dos atentan contra el bien jurídico o la vida e integridad personal, sino que son heterogéneos porque los delitos son distintos, no por el bien jurídico, sino porque los delitos son distintos. Entonces, no importa si están dentro del mismo bien jurídico, sino si se trata o no del mismo delito. En este caso, hurto es una cosa y porte de armas es otra cosa. Por eso entonces, sí sería heterogéneo, pero porque son dos delitos, no porque son dos bienes jurídicos diferentes. Perfecto. ¿Heterogéneo qué? Ya un segundo. El concurso heterogéneo y sucesivo. No. ¿Qué hicieron primero entonces? Si me dices que es sucesivo, ¿qué hicieron primero? ¿Robaron? El porte. Primero portaron y luego hurtaron. Pues ellos, o sea, el porte viene desde donde hayan salido con esa arma, desde su casa o lo que sea, llegaron al sitio del hurto y ahí se comete el hurto. Pero el porte, pienso yo, corriendo el riesgo de equivocarme, que antecede el hurto. Pero no fue sucesivo. Pero es que hay un problema, mi doctor, y esta frase te la van a repetir hasta el cansancio, por dos razones. Escúchenla bien. Cuando estén en ejercicio de su profesión, la van a escuchar muchas veces. El derecho penal en Colombia es de acto y no de autor. ¿Eso qué quiere decir?
tiene dos connotaciones diferentes. La primera, que sea de acto y no de autor, es que estamos juzgando a la persona por lo que realizó en el momento en que decimos que el hecho se cometió, no por lo que es antes. Me explico. Para determinar si la conducta es típica, antijurídica y sobre todo si es culpable, no nos interesa saber tus antecedentes. Tú puedes ser el ladrón de ladrones y por el hecho de que seas el ladrón de ladrones, no quiere decir que todos los hurtos sean culpa tuya. Me explico en un mejor ejemplo. Digamos que yo acabo de salir de la cárcel del Buen Pastor por robar celulares y entro a su salón a estudiar Derecho. Todos saben que yo salí del Buen Pastor por ser ladrona de celulares y se pierde el celular del doctor Wilson Salamanca. Entonces todos dicen, ah, aquí nunca se ha perdido nada. Qué curioso que llega la doctora Liliana, que es la ladrona de celulares, y se pierden los celulares. Conclusión, Liliana se robó el celular. El derecho penal en Colombia es de acto y no de autor. Así Liliana sea conocida por ser ladrona de celulares, tenemos que demostrar que Liliana se robó este celular. No nos importa si en el pasado se ha robado 50.000 celulares. De la misma manera que no nos interesa saber si Liliana acaba de salir de un convento y nunca se ha robado nada. Eso no quiere decir que no se lo pueda robar. Esa es la primera connotación que tiene la frase de que el derecho penal en Colombia es de acto y no de autor. ¿Listo? No nos importan tus antecedentes, ni malos ni buenos, para determinar si eres culpable o no. Nos interesarán para la pena, que ustedes ya vieron que eso es importante, para hallar los cuartos. Pero de resto no nos interesa. Esa es la primera connotación. Y la segunda, por la misma razón, es por la que se le pide a la Fiscalía que aclare a qué horas, en dónde y qué fue lo que hicieron. Porque nos interesa lo que hizo en ese preciso momento, no lo que hizo antes. Entonces, es obvio que ellos venían portando el alma desde algún lugar, desde su casa, desde la vuelta a la esquina, de pronto la sacaron, la bajaron de un árbol, yo qué sé, no interesa. Los estamos juzgando por lo que hicieron en el momento en que estaban hurtando a María. Entonces sería, bueno, entonces de acuerdo a eso es simultáneo, no es, Muy bien. no es sucesivo. Porque a la Pero, vez que están intimidando y portando el arma, están hurtando. ¿Listo? pues doctora, sabe que uno de los problemas que tiene la gente de mi edad es que uno empieza a perder la plasticidad cerebral. Entonces, pues cuando uno tiene metido algo en la cabeza y uno tiene que luchar contra eso, por eso es que en las empresas no contratan gente mayor de 14 años, porque uno, Loro pues viejo para mí no está, sabe hablar, pues. sí, para mí está clara su explicación, pero como que algo en mi cabeza sigue diciendo que es sucesivo. Pero O sea, no, ya me queda, pero no me convences. Respeto tu opinión, ya me queda claro entonces que es simultáneo. Listo. Y deja de decir que eres viejo. Oye. Si de verdad tu cabeza y tu cerebro no estuvieran listos para aprender, no estarías estudiando Derecho. Tenemos mucha experiencia, es que es diferente. Sí, pero uno tiene que luchar contra lo que ya aprendió, lo que ya cree, porque a veces eso se le arraiga y se le dificulta como cambiar ciertos conceptos. Pero bueno, me queda claro que es simultáneo. Ok, doctor Bonet, te voy a dar un consejo gratis. Cada vez que vuelvas a pensar eso que acabas de decir, aplica la filosofía de Bruce Lee. ¿Listo? Bruce Lee decía... Sí, la jarra vacía. La jarra ni vacía. medio llena, sino vacía. No, hay que vaciarla primero. Decía, tú vienes de conocer muchas cosas, ¿no es cierto? Tú crees muchas cosas de los artes marciales, tú crees muchas cosas que te han venido enseñando, de pronto ya habías practicado artes marciales de otro estilo, no sé qué. Necesito que todo ese conocimiento lo desocupes. Hazte cuenta que no sabes nada, ¿listo? Porque ese es el primer truco para aprender, hacer cuenta que no sabes nada, ¿listo? Entonces, no se trata de plasticidad del cerebro, se trata de que tú te convenzas de que estás aprendiendo y eres capaz de aprender. No de que te convenzas de lo que yo te digo, sino que, bueno, si después de la explicación tú me dices, profe, sigo o sea, yo entiendo lo que usted me dice, pero no comparto su opinión, listo, sálvame el voto y no hay ningún rollo con eso. ¿Listo? No, pero pues sí sería tonto
no compartir la opinión, porque pues sí sería una tontería, porque pues a mí me parece que cuando a uno lo han derrotado con argumentos, pues sería una tontería no compartir la opinión. O sea, no tendría ningún sentido decir, ah, bueno, usted tiene razón, pero no comparto su opinión. Pues sería una tontería. Nunca es tonto nada lo que tú digas, doctor Pedro, ni nada de lo que ustedes dicen en clase. Continuemos, mi doctor Pedro. Entonces, son Bueno, coautores entonces, impropios en impropios. concurso heterogéneo simultáneo. Simultáneo. En el 365. La fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, que tiene una pena de 9 a 12 años. Ahora, dentro de las circunstancias del 365 que puedan agravar la pena, no encontramos ninguna que se le adecuara. Está bien, pero hay una cosita que te hace falta. ¿Listo? Hay una cosita chiquitica que te hace falta. Para la adecuación. Para la adecuación típica, sí, señor. Vamos a ir directamente a la norma y lo vamos a hacer juntos. ¿Te parece, doctor? Ok, espérenme, entonces yo abro aquí el 365 también. Les estoy compartiendo pantalla, perdón. Sí, doctora. Sí, doctora. Vamos a ver el 365 acá. Se llama fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Sí. El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, incurrirá en prisión de 9 a 12 años. ¿Listo? Ya después vienen los agravantes específicos del tipo penal, de los que nos estaba hablando el doctor. Me olvidó el nombre. Oscar. No, tú. ¿Con quién estoy hablando? Ok. El doctor Bonet, ya. De los que nos estaba hablando el doctor Bonet que no estaban presentes. ¿Listo? Esta clase de artículos, doctores, son los que más tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer una imputación diciendo que es tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, municiones y dejar el tipo penal así. Este tipo penal o los tipos penales de este estilo realmente no son un solo tipo penal, son 3 tipos penales diferentes. ¿Listo? Una cosa es fabricar armas de fuego, otra cosa es traficar armas de fuego y otra cosa es portar armas de fuego. Son 3 delitos en uno y el fiscal tiene que aclarar cuál cometiste tú. Recuerdan que cuando les explicaba hace unos días la estructura del tipo penal, hablábamos del sujeto activo, del ingrediente normativo del tipo objetivo, del ingrediente normativo del tipo subjetivo y de los verbos rectores. Hagámoslo acá, mi doctor Bonet. Sí, señora. ¿Esto qué es? Lo que te estoy subrayando, ¿qué es? Permítame un segundo, me paso para allá. ¿El qué? Pues a partir de... bueno, eso es sujeto indeterminado. Sujeto activo, indeterminado. ¿Listo? Sujeto activo, indeterminado. Sin permiso de autoridad competente. ¿Qué es? Pues que está por fuera de la normatividad legal. Sí, pero dentro de la estructura del tipo penal, ¿esto qué es? ¿La estructura del tipo penal, Doc? Dentro de la ingrediente estructura normativo. ¿se acuerdan del pollo?
¿Un elemento normativo del tipo? Perfecto, un ingrediente normativo del tipo, objetivo o subjetivo. Tiene que ver Es con el, subjetivo. Pues en este, Objetivo. es yo diría que objetivo. tiene que ver con el sujeto activo. Tiene que ver con una cosa externa a él, que es el permiso de la autoridad competente. ¿Listo? Entonces está Entonces, claramente descrito. un ingrediente normativo del tipo objetivo. Si tú tienes permiso para portar el arma, destruyes el tipo penal. Ya no estamos en tráfico, fabricación o porte de armas. ¿Listo? Si tú tienes permiso para fabricar armas, ya, listo, no estamos en fabricación de armas. Si tú tienes permiso para comercializar, es traficar armas, no estamos en el tipo penal. ¿Recuerdan lo del pollo? La sopa de pollo, que sin pollo no existe. Este es el pollo. Entonces, en el caso que tenemos, efectivamente, tanto Pedro como Juan son sujetos activos indeterminados que les permitiría cometer el delito. ¿Contaban con permiso de la autoridad competente? No. Entonces está el ingrediente normativo del tipo. Pero resulta que son tres delitos diferentes: fabricar, traficar o portar armas de fuego o municiones. ¿Listo? Todos los verbos rectores que ustedes están viendo ahí implican que al no ser un solo verbo rector, es un tipo penal de conducta alternativa, es decir, que puede realizar, el sujeto activo de la conducta puede realizar uno o varios de los verbos rectores que deberán ser demostrados por la fiscalía para establecer en cuál tipo penal está. Ustedes ven verbos rectores que son propios de la fabricación, verbos rectores que son propios del tráfico y verbos rectores que son propios del porte de armas. Vamos a ver cuál realizaron ellos. El que importe. Importar tiene que ver con la fabricación, con el tráfico o con el porte. Importar, pues es traer del exterior. Con el porte, Fabricación. doctora. Fabricación. Con el ¿Listo? tráfico, ¿no? Con el tráfico. Importar es traficar, o sea, es una forma de poner en movimiento la comercialización de las armas. ¿Listo? Importarlas es una de las maneras. Traficar, pues es uno propio de, pues el tráfico. Contrabando. Fabricar, ¿de cuál es? Hacer. Pues de la fabricación de las armas. Transportar, transportar es propia de ¿qué? De la fabricación, del tráfico o del porte. Tráfico. Del Es decir, tráfico. Transportar es una de las formas de tráfico. Almacenar es propia de la fabricación, del tráfico o del porte. Fabricación y de traficar. Muy bien, de la fabricación y del tráfico. Distribuir. Comercializar. Distribuir El también es tráfico. traficar. Vender. Comercializar. Traficar también. Traficar. Suministrar. traficar, Tráfico. Reparar. fabricar, Fabricar, muy bien. Sí. Portar. Porte. Porte. O tener en un lugar porte, que también puede llegar a servir incluso para el tráfico, Almacenar. que es una de las formas de almacenar. ¿Listo? Todas esas que tenemos ahí, de todos esos verbos rectores, mi doctor Bonet, ¿cuáles realizaron o cuál realizó Pedro y Juan? Pues en principio uno diría porte. Muy bien. A ver, miro un momentico el resumen de lo que usted nos dijo. Intimidan a María con arma de fuego de la cual no tienen permiso de porte y despojan de su celular avaluado en tal. En el momento logran despojarla. Pasa la patrulla y observa. No, pues yo digo que solo porte. No me acordaba si de pronto había una moto o no, pero no veo motos por acá. Ok, porte. Porte. El porte. Porte. Ustedes podrían llegar a decir que muy posiblemente la mente acuciosa del doctor Juan Efrén llegue a decir eso, pero pues es que si la está portando y están caminando con ella, pues la están transportando.
¿No es cierto? ¿No es cierto, mi doctor Efren, que su merced es así de acucioso? Porte ilegal de armas de fuego, de Sí, acuerdo al señor. artículo 365. Exacto. Pero ustedes podrían llegar a decir, ah, no, es que también las estaban transportando. Ok. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que el verbo rector transportar implica movilización no dentro del cuerpo, o sea, no en el cuerpo, sino en algún medio de transporte. En este caso, motorizado. Sí. no habría nada. O sea, no, incluso en una bicicleta, patineta, lo que sea, cualquier cosa, un medio de transporte. Entonces, como ellos no lo estaban haciendo, no están transportando. El único verbo rector que se adecuaría es el porte. Y el porte es un verbo rector de fabricación, de tráfico o de porte. Adicionalmente, Pues deporte. hay una diferencia entre porte y transportar, porque el portar implica adherencia al cuerpo, entre comillas. Porque Llevar consigo. Exactamente. Porque yo lo puedo transportar en la bicicleta, pero debajo del sillín o en una moto, está escondido. Ahí sí se está transportando y no tiene una adherencia al cuerpo. Entonces, esa es la diferencia entre transportar y portar directamente. Ok, es portar. Por esa razón, es porte de armas. Entonces, ¿qué es lo que debemos tipificar, mi doctor Bonet, para que su merced entienda a dónde va mi punto de lo que le hace falta? Su merced me dijo, son coautores impropios, perfecto. Sí. En concurso heterogéneo y simultáneo de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones. Pero ahí me estás diciendo 3 delitos. ¿Bajo qué modalidad o bajo qué verbo rector? Portar. Pues el verbo rector sería el porte. Portar. Es obvio, pero si no lo dices durante una audiencia de imputación, la defensa va a atacar que tú no estás siendo claro y le estás imputando 3 delitos cuando realmente es 1. ¿Ves? Entonces, hay una razón. Entonces no es suficiente con decir artículo 365 tal y tal, sino especificar el verbo rector que está... Rector, portar. Bajo el verbo rector, portar. O bajo la modalidad de porte. Y eso nos incluye automáticamente la fabricación y el tráfico. Ustedes me dirán, profe, pero pues a la hora del té, sea que fabrique, sea que trafique o sea que porte, la pena es la misma, de 9 a 12 años. ¿Cuál es el berraco problema de la defensa? ¿Para qué joden tanto los defensores? Porque resulta que los jueces aplican algo durante el proceso de individualización de pena que nosotros veíamos, que se llama la ponderación de las conductas. ¿Se acuerdan de lo que le permite al juez moverse más allá del mínimo? Los jueces aplican dentro de eso algo que se llama el juicio de reproche. Y el juicio de reproche es que hay conductas más graves que otras. Como por ejemplo, no es lo mismo robarse un pan que robarse 5.000 millones de pesos. No es lo mismo traficar armas que portar una. ¿Ves? Puede que el tipo penal tenga la misma pena para todos, pero el juez puede ponderar eso por el juicio de reproche. Por eso molesta a la defensa. ¿Listo? Además, eso puede generar una nulidad por falta de determinación de la situación jurídica concreta. Entonces, por esa razón es que es muy importante que ustedes aprendan a hacer esta adecuación típica. ¿Listo, mi doctor Bonet? Sí. Tenía una curiosidad. Dime. En cuanto... tenía curiosidad en cuanto a la individualización de la pena del hurto. Ok, ya vamos para allá. Estamos hasta ahora en tipificación. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí lo que nos dijo el doctor Bonet. Coautores propios de hurto calificado de agravado atentado en concurso heterogéneo simultáneo con tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones, según el artículo 365 del Código Penal, inciso 1, bajo el verbo rector portar. Así queda la adecuación típica completa. ¿Listo? ¿Autores propios o impropios? Impropios en el 365. Heterogéneo como coautores impropios. Gracias, doctora hermosa. Impropios. Gracias.
propios a ti de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Esto mismo les va a pasar a ustedes en el artículo 386, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ese también son 3 delitos en uno, son distintos. Una cosa es traficar estupefacientes, otra cosa es fabricar estupefacientes y otra cosa es portar estupefacientes. Y ahí van a encontrar también una serie de verbos rectores que implica que la conducta del tipo penal es de conducta alternativa y que por esa razón ustedes deben especificar cuál es el verbo rector que se habría cometido en el caso para determinar el juicio de reproche y específicamente si estamos en una conducta propia del tráfico, en una conducta propia del porte o en una conducta propia de la fabricación, que es mucho más relevante y adquiere especial importancia en el artículo 386 del tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, porque si se lleva la dosis personal, perdón, más de la dosis personal, dosis de aprovisionamiento, o incluso si estamos frente a un consumidor hormiga, es decir, personas que llevan grandes cantidades, pero son consumidores de estupefacientes, y se les imputa el verbo rector portar, es posible solicitar la aplicación de la preclusión por falta de antijuridicidad material de la conducta, mientras que aún llevando la dosis personal, si se imputa el tráfico o la fabricación, la conducta es punible. ¿Listo? ¿Me hice entender? Si usted lleva la dosis personal, pero para traficarla o para fabricarla, la conducta es punible. Si lleva la dosis personal o menos de la dosis personal. Pero si usted lleva la dosis personal o incluso más que la dosis personal, pero es para consumo, la conducta puede llegar a ser antijurídica material porque usted no está afectando el bien jurídico de la salubridad pública, sino que usted está en su libre desarrollo de personalidad afectando su propia salud, la de nadie más. Y eso hace que la conducta se torne en atípica por falta de antijuridicidad material. ¿Listo? Por eso es tan importante que ustedes diferencien y apliquen bien la conducta que se cometió. O una conducta, un verbo rector propio del tráfico, o un verbo rector propio de la fabricación, o un verbo rector propio del porte. ¿Listo? ¿Hasta ahí entendido, doctor Bonet y compañeros? Sí, apreciada doctora. Listo. Doctora Lilibet, ¿me ibas a decir algo antes de darle el uso de la palabra al doctor Juan Efraín para que continuemos? Sí, profe, lo que pasa es que, pues, quizás la pregunta que te voy a hacer no aplica en lo que estamos hablando ahora, pero la verdad es que no he tenido la oportunidad desde que estamos en esta clase de preguntártelo y no quiero, pues, dormirme con esa duda desde ayer. He estado leyendo un poquito sobre cuándo aplica el principio de concentración y mediación en un proceso, cuando ya ha sido quieto y luego pasa ese tiempo. Okay. O sea, ¿cuál es el tiempo? Sí, dale. Ok, el principio de concentración e inmediación, esto es un paréntesis enorme, estamos en penal especial, lo que la doctora Lilibet está preguntando es propio procesal penal, ¿listo? El principio de concentración e inmediación se aplican respecto de las pruebas y se realizan o se refieren a facultades u obligaciones que tiene el juez de conocimiento. Me explico. Principio de concentración, eso quiere decir que el juez tiene que realizar el juicio oral y público, que es en donde se practican las pruebas, de manera concentrada, es decir, en la mayor brevedad posible en cuanto a que no se realicen en varias sesiones de audiencia, sino en una sola. Sin embargo, eso tiene salvedades o excepciones, como por ejemplo en el caso que está ahorita sonando por todo el mundo, que es el juicio de Johnny Depp contra su esposa Amber Heard. ¿Listo? Llevan varios días en sesión de audiencia porque son tantas pruebas que aunque el juez las está haciendo de manera concentrada porque termina hoy a las 5 de la tarde o a las 10 de la noche y mañana retoma el caso, pues hace imposible que lo haga en una sola sesión de audiencia. El principio de concentración en Colombia ha sido más flexible porque por la cantidad de procesos que tienen nuestros jueces en el país, no pueden dedicarse a un solo proceso durante meses como se ocurre en Estados Unidos. Entonces lo que hacen es que fijan una fecha y a los 15, 20 días, un mes, 2 meses, cuando tengan tiempo otra vez, vuelven y fijan fecha y hacen de nuevo la práctica probatoria de lo que les hizo falta. Eso es principio de concentración de prueba. ¿Listo? Y el principio de inmediación de la prueba es que las pruebas solamente pueden ser practicadas frente al juez. Y el juez tiene que ver, observar, percibir de manera directa las pruebas para poder emitir una decisión.
Entonces las pruebas por eso se practican solo en el juicio, frente al juez, para que el juez pueda ver lo que está pasando y poder tomar la decisión. ¿Listo, doctora? Eso es concentración y medición. Muchísimas gracias, profe, por aclararme ese punto. No te preocupes, con gusto, doctora Lilibet. Doctora, una pregunta. Doctor Bonet. ¿Será que podemos mirar una cosita de la individualización de la pena del hurto? Claro, sí, señor. Para allá vamos justamente con el doctor Juan Efren, que tiene su manito levantada y ya se le está durmiendo. Ahí ya encimita la manito. ¿Listo? Vamos ahora. Esta es la solución del primer punto. ¿Listo? Ah, antes de que se me olvide. Ojo con el 365 y el 366. Son delitos distintos. ¿Y cómo hacemos para saber eso? Tienen que estudiar el decreto 2535 de 1993, que me imagino que les habló el doctor Páez de él, que es la forma en cómo se clasifican las armas de fuego en el país. ¿Listo? Decreto 2535 de 1993. Y allí específicamente nos dice cuáles son las armas de defensa personal, cuáles son las armas de uso privativo de las fuerzas militares y cuáles son las armas, incluso las deportivas. Aparecen allí las armas de colección, todas las clasificaciones de armas en el país aparecen en el decreto 2535 de 1993. Y eso es lo que le permite a un fiscal determinar si estamos frente al tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones de uso personal, o si estamos en el tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones de uso privativo de las fuerzas militares, para determinar si es el 365 o el 366. En este caso yo solamente les dije que era un arma de fuego, no me puse a especificarles ni calibres ni nada de lo que hace que un arma de fuego se pueda ser clasificada como defensa personal o que sea clasificada como uso privativo de las fuerzas militares, por una razón, y es que quería darles esta explicación. ¿Listo? Pero así como lo tipificaron en el 365 está ahí. ¿Habían escuchado ya el decreto? ¿Ya lo habían analizado con el doctor Páez? No. La ¿Sí? verdad, no, yo por lo menos no había oído ese decreto. No, doctora. Ok. Perdóname, doctor Juan Efren, yo sé que si el doctor Juan Efren estuviera en clase presencial ya tendría dormida su manito, pero pues necesitamos que estas minucias, que es lo que nos hemos dedicado a hacer en esta clase, que estas minucias de las normas que ustedes pudieron ver con el doctor Juan Efren, las conozcan, ¿listo? Decreto 2535 de 1993. Solamente les voy a dar un paneíto. Ay, esperen que entra la que no es. Acá. Para que ustedes lo vean, mire, por lo cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos. Y entonces ustedes van a ver por acá en el numeral 9, en el artículo 9, perdón, dice, las armas de uso restringido o de uso privativo de la fuerza pública, que está ya declarado inexequible, que de manera excepcional pueden ser autorizadas son las siguientes, y miren lo que dice, revólveres y pistolas de calibre tal, de punto 38 que no reúnan las características establecidas en el artículo 11, pistolas de funcionamiento automático y subametralladoras, aquellas personas que a la fecha de expedición de este decreto tengan portes de este arma, el comité de armas del ministerio podrá autorizar la tenencia o porte de armas de uso restringido a las empresas transportadoras de valores, departamentos de seguridad. Todas estas cosas tienen que conocerlas ustedes cuando ven los delitos de porte de armas, ¿listo? Y aquí entonces vemos las de uso privativo de las fuerzas militares, que son estas, las armas de uso restringido, las armas de uso civil, armas de defensa personal, armas deportivas y armas de colección, que son las que, por ejemplo, cuando las llevan campeones de tiro y demás, las armas deportivas están allí y aparece la clasificación de las armas deportivas más adelante. Y las armas de colección, pues que son, como su nombre lo indica, armas de antigüedad o de cierto valor especial, porque son coleccionables y hay unos requisitos para esas armas. Y la que nos interesa a nosotros en este momento, que son las armas de defensa personal, que son a las que se refiere el artículo 365, están en el artículo 11 de este decreto, donde aparecen por revólveres, pistolas de estas características, el calibre, la longitud máxima del cañón, las pistolas de funcionamiento de repetición o semiautomática,
la capacidad, las carabinas, las escopetas, etcétera, etcétera. Incluso también aparecen por la longitud del cañón. Entonces, todas estas informaciones, cuando uno está en la vida práctica, lo que primero que hace la fiscalía es ordenar un dictamen de balística. Y en ese dictamen de balística, un investigador de laboratorio hace el estudio del arma que se incautó y la clasifica. Primero nos dice si es apta para disparar o no. Y segundo nos dice qué clase de arma es, si es de fabricación original, si es de fabricación hechiza, qué calibre tiene, cuánto es la longitud del arma, del cañón, si es cañón de ánima estriada, si es de cañón de ánima lisa, etcétera, etcétera. Que eso lo vamos a ver nosotros en la última materia que les doy yo de su carrera, que es la última materia de la carrera. En Consultorio Jurídico 4, nosotros vemos específicamente criminalística, y dentro de criminalística les enseño balística, en donde les enseño lo que implica cada una de estas características que nos están dando en el decreto 2535 de 1993. Entonces, no olviden, por favor, que en este decreto está el fundamento para determinar si estamos en el 365 o si estamos en el 366 en un caso específico. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí, mis doctores? Entendido, doctor. Sí, señora. Sí, señor. Juan Efren, ahora sí. Los últimos serán los primeros. Por favor, proceda con el punto número 2. Gracias, doctora. Es que, pues no sé si de pronto esté equivocado o no, pero dentro de lo que le analicé al delito de porte ilegal de armas, de acuerdo al artículo 365, tenía un agravante de acuerdo al inciso 3, numeral 5, y adicionalmente tiene 2 agravantes de mayor punibilidad de acuerdo al artículo 58, numeral 4 y 5. Ok, vamos a Entonces, Doctora, ¿puedo meter aquí la cucharada un momentico? Porque yo pensé lo mismo que Juan Efren. Lo que está diciendo Juan Efren lo pensé yo. Okay. Pero el numeral 5 dice partícipes y dije, no, aquí lo que hay es coautor, no hay coparticipación. Ya vamos a ver eso, ¿listo? Doctor Juan Efren, ¿me ayudas por favor con el numeral 5 del 365 que me dices que lo consideraste dentro de tu adecuación típica? Sí, señora. El inciso 3 dice, la pena anteriormente dispuesta se duplicará cuando la conducta se cometa en las siguientes circunstancias. Numeral 5, obrar en coparticipación criminal. Pues si bien se tiene que son coautores impropios, ahí no se sabe cuál de los dos tenga el arma. Por eso hago referencia a esa situación. Tienes toda la razón, doctor. No la había visto y tienes toda la razón. Efectivamente habría un agravante. Agravado. Y me voy al artículo 58, numeral 4 y 5, que son los agravantes de mayor punibilidad. No, el 4 son dice, circunstancias de mayor punibilidad. Agravantes genéricos, circunstancias de mayor punibilidad. Dile. Sí, señora. El 4 dice, emplear en la ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso pueda resultar peligro común. Si bien el arma no fue disparada, se prevé o en caso de que se hubiese llegado a accionar, genera un peligro para la sociedad. Y el numeral 5 dice, ejecutar la conducta, me salto ahí unas palabras, con abuso de la condición de superioridad sobre la víctima. Superioridad porque son en este caso 2. Ok, listo. Vamos a analizar estas circunstancias de mayor punibilidad que nos dice el doctor Juan Efren. La primera, que es la del numeral 3, que me recuerdas por favor lo que dice la norma. Inciso 3, numeral 5. Gracias. Inciso 3, numeral 5, que se refiere a que utilice elementos que puedan generar peligro común. ¿Listo? Ah, no, en circunstancias de mayor punibilidad. En las circunstancias de mayor punibilidad. Gracias. La 4 y la 5. Ok. Ustedes recuerdan que cuando yo les expliqué las circunstancias de mayor y de menor punibilidad, les dije, ojo con estas circunstancias agravantes genéricas, porque solamente se puede acudir a las genéricas si no hay una específica o si los elementos o si no ha sido tenido en cuenta antes, ¿no es cierto? ¿Recuerdan esa clase que les expliqué eso? Sí, señora. Sí, señora. Mi doctor Juan Efren, te voy a pedir por favor que te regreses al capítulo 2
Empieza en el artículo 350, que es justamente el capítulo del que hace parte el artículo 365. Capítulo segundo de los delitos de peligro común o que puedan ocasionar grave perjuicio para la comunidad y otras infracciones. Listo. Este capítulo rodea varios delitos, entre los cuales está el 65. Y justamente vemos que dentro del descriptor del capítulo aparece el llamado peligro común. ¿Sí ves que está igualitico a como está en la circunstancia de mayor punibilidad que hiciste mención, doctor? Sí, señora. Entonces ya fue tenida en cuenta. Pero Y en como ese ya caso sería el punto 4. Señor, de la que me mencionaste, mi doctor, En ese discúlpame. caso sería el numeral 4. Pero tú me mencionaste ese, ¿no? De la Sí, mayor señora. punibilidad. Sí. Entonces, ese no iría por esta razón. ¿Listo? Ah, perfecto. Primero. Sí, señora. Y segundo, porque recuerda que el delito de tráfico, fabricación o porte de armas, y específicamente de porte de armas, es un delito de mera conducta. Y un delito de mera conducta y de peligro abstracto. ¿Recuerdas qué quiere decir peligro abstracto? ¿Viste la clasificación con el doctor Páez, doctor? Abstracto puede que suceda o no suceda. Sí, pero más allá de eso, ¿qué quiere decir peligro abstracto? ¿Lo recuerdan? ¿Lo vieron o no lo vieron? No lo recuerdo. No, señora. Ok. Les voy a explicar aquí rápidamente qué quiere decir el peligro abstracto. ¿Ustedes han escuchado eso que dicen que el derecho penal es la última ratio? ¿O que es la última barrera de protección? Sí, señora. Ok. Hay una razón por la que les dicen eso. Ustedes recuerdan o vieron, es que yo no sé, no recuerdo muy bien cómo está configurado el pensum de ustedes ahora en los primeros semestres. ¿Vieron sociología jurídica? No, No, señora. señora. Ustedes están en tercero. Cuarto. Empezando cuarto. Primer Dios módulo del mío. cuarto periodo. Ok. Esa materia no debió haber sido eliminada, pero bueno, del pensum. La sociología jurídica, que parece ser una clase de relleno, de costura, pero realmente no lo es una ciencia a través de la cual se estudia el fenómeno del derecho desde las instituciones sociales que componen cada sociedad. Me explico. La sociología jurídica moderna tiene un autor que se considera el padre de la sociología moderna, que se llama Emilio Durkheim, o Emile Durkheim, aparece así, ¿listo? Durkheim dice, ninguna sociedad existe ni puede coexistir sin que existan instituciones sagradas, por decirlo así, que permitan el desarrollo de esa sociedad. Es decir, grupos especiales que pauten los comportamientos de esa sociedad. Emilio Durkheim dice que dependiendo de la sociedad existen diferentes instituciones, pero que hay una que siempre está sin importar qué clase de sociedad tengamos. La principal institución es la familia. La familia determina las pautas de comportamiento de los individuos. Independientemente si tú estás en una sociedad moderna, si estás en una posmoderna, si estás en una tercermundista, primermundista, aborigen o lo que sea, musulmana, no importa. La familia es la primera institución, ¿no es cierto? Después de la familia, dice Emilio Durkheim, vamos a tener la educación como siguiente institución. Y es que sin importar el colegio, universidad o donde tú vayas, hay un margen de comportamientos que vienen a ser reforzados por esa institución de la educación. Adicionalmente, existen otras instituciones, como por ejemplo, la iglesia. ¿Listo? Independientemente de cuál sea tu creencia, tu fe, tu religión, en tu sociedad o en la que tú te hayas desarrollado, pues tu religión, tu iglesia, genera también pautas de comportamiento social. Y entre todas interactúan, ¿no? Y luego viene el derecho.
El derecho que específicamente será la ley. Y la ley tiene a su vez varios grados de protección. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, aquí el derecho civil, que es el primero por excelencia en regular pautas sociales. Después vamos a encontrar el derecho familia, laboral, etcétera. Todas las clasificaciones del derecho. Y la última clasificación, o sea, el último círculo que vas a encontrar es el derecho penal. Por eso se llama que se dice que es la última ratio. O la última barrera de protección de una sociedad. Que realmente dicen, pero es que esa no es barrera de protección. El derecho penal no protege a nadie, el derecho penal castiga. O sea, ya no sirve para nada, llega tarde. Tienen razón. En la familia te dicen a ti, hombre, no está bien que le pegues a tu hermanito. Tú no puedes agredir a otra persona porque incluso la puedes matar y no está bien matar. En el colegio te lo dicen también, o en la universidad, en la iglesia te lo reiteran. El derecho civil dice, busca otras formas alternativas de solución de conflictos, pero no que sea la agresión. Derecho de familia, derecho laboral, Y en últimas está el derecho penal cuando dice homicidio. El que mató a otro incurrirá en prisión de tanto a tanto. O sea, te lo advertimos de todas las formas posibles en las instituciones, te dijimos que no hicieras esto. Cuando tú ya, o sea, entre todas las instituciones tratamos de regular tu comportamiento. Si no lo hiciste, te castigamos. Última ratio, última barrera de protección, que no es de protección, sino de castigo. ¿Listo? ¿Para qué viene todo esto? Porque el derecho penal, que siempre llega tarde, que es la mayor crítica del derecho penal, es que llegas a castigar, en ocasiones adelanta la barrera de protección para no esperar el resultado dañoso, sino para sancionar antes el mero peligro del resultado dañoso. Los delitos como el como el porte de armas, son delitos de peligro abstracto y no de peligro concreto, es decir, no necesitamos que mates a nadie con el arma, no necesitamos que robes con el arma, no necesitamos que secuestres con el arma. Ya sabemos que todo eso lo puedes hacer con un arma de fuego, pero nos vamos a adelantar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen un estudio de criminología, no de criminalística, sino de criminología y dicen, la mayoría de los delitos violentos, por ejemplo, ocurren con armas de fuego. Entonces, si nosotros, y con armas de fuego sin permiso de autoridad competente, armas de fuego ilegales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si reducimos la capacidad de la gente de obtener armas de fuego ilegales, pues estaremos evitando conductas de mayor riesgo como homicidios, secuestros, hurtos, violaciones, etcétera, que se cometen con esta clase de armas. Entonces, adelantan la barrera de protección para no esperar a que tú mates, hurtes, secuestres o no sé qué con el arma, y dicen, por el solo hecho de portar un arma sin permiso, ya, incurres en una conducta. No nos importa si el arma se disparó o no se disparó, incluso en tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones. Nos dicen que incluso portando la munición, ni siquiera el arma, de una vez incurres en el tipo penal. Mira hasta dónde se adelanta la barrera de protección. Eso hacemos en Colombia. Ustedes han escuchado que en Estados Unidos el solo hecho de que un conductor vaya borracho es delito, porque adelantan la barrera de protección y dicen, puede haberse estrellado, pudo haber matado a alguien, se pudo haber matado a él. Entonces, como adelantamos la barrera de protección, no esperamos a que realices el resultado dañoso, sino que el derecho penal viene a castigarte por el solo hecho de poner en riesgo tu vida o la de los demás. Eso es peligro abstracto. Entonces, doctor Juan Efraín, regresamos de nuevo aquí al caso que estamos analizando. Cuando tú me dices que la circunstancia de mayor punibilidad está derivada del peligro común y que eso puede hacer que se dispare o que se utilice el arma y que en algún momento pueda generar un impacto, un mayor peligro para la sociedad, eso ya está contemplado dentro del tipo penal de tráfico, fabricación o porte. Por eso es que está sancionado el mero porte, porque no vamos a esperar a que dispares el arma. Por el solo hecho de portarlo, ya estamos en la conducta punible. Y eso es peligro abstracto, no peligro concreto. Peligro concreto es cuando se dispara el arma y algo hiciste con ella. ¿Listo? Mataste, hurtaste, secuestraste, lo que sea. ¿Listo? Entonces, por esa razón, no va a esa causal de agravación. ¿Entendido, doctor Juan Efraín? Sí, señora. ¿Y la quinta iría o no iría? Ya vamos para allá. ¿Entendido hasta aquí, doctores? Sí, señora. Listo.
Doctor Juan Efren, ¿me recuerdas la quinta, por favor? La voy a leer completa. Ejecutar Gracias. la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la condición de superioridad sobre la víctima, o aprovechando circunstancias de tiempo, modo, lugar que dificulten la defensa del ofendido o de la identificación del autor o partícipe. Ok, ¿cuál específicamente de todas esas consideras que está? Porque son diferentes, ¿no? Hay diferentes Abuso de circunstancias. la condición de superioridad sobre la víctima. ¿Y tú dices que es porque son dos? Sí, señora. Ok, ¿y esa circunstancia de que aprovecharon de ser dos la utilizaron en cuál de los delitos? ¿En el hurto o en el porte? En el hurto, porque el En el porte no se tiene definido a cuál de los dos le pertenece el arma. Exacto. Y no llevaban los dos armas, ¿no es cierto? Y No, en el señora. hurto, y en el hurto no incluimos ya como circunstancia de agravación específica la coparticipación criminal del numeral 10. Es decir, que son dos o más. Sí, del artículo 41, numeral 10 también lo tengo. Y el, Por y el eso. 20 también. Y no puedes incluir los dos. Ah, Si tú me perfecto. dices, no puedes agravarle dos veces por la misma causa porque eso rompe el principio del non bis in idem, no dos veces por la misma situación. Entonces no puedes decirme, es que el hurto está agravado porque son dos o más y también es mucho más grave, ya hay una circunstancia de mayor punibilidad porque es que entre los dos, porque eran dos, se aprovecharon de que eran dos para someter a la víctima. No, ahí ya está. Circunstancia de agravación específica del hurto. Y no la podríamos predicar del porte. En consecuencia, no hay circunstancias de mayor punibilidad. Listo, doctora. O sea, el 10 tampoco, profe. Numeral 10, no porque la coparticipación criminal está en el hurto. Ya está en el numeral 10 del hurto, 241. Y la coparticipación criminal en el porte de armas de fuego también está cuando incluimos el agravante que nos incluyó el doctor Juan Efren, que se refiere al numeral 5, creo. Inciso Sí, 3. señora. Del 365. O O sea, sea, que Inciso 3, numeral 5. ajá, al estar ahí, realizada en coparticipación criminal, no podemos volver a incluirle la circunstancia de mayor punibilidad de la coparticipación. ni el 20 tampoco entonces, ¿cierto? ¿Cuál es el 20? El 20 dice, cuando para la realización de la conducta punible se hubiere utilizado arma blanca de fuego, armas, elementos y dispositivos. No puedes hacerlo, porque entonces, ¿para qué le tipificas el caso, el delito de tráfico, fabricación o porte, si le vas a incluir circunstancia de mayor? No puedes hacerlo por las dos veces, o una o la otra, ¿listo? Y obviamente es mejor el delito que la causal específica. Listo. Doctor Nelson Alejandro, señor. Buenas noches, doctora. Doctora, es que a mí me generó una pregunta ahorita, pues tiene que ver con lo del arma. Si en el estudio que le hacen balístico o técnico demuestran que esa arma participó en un homicidio, ¿ahí le imputan el homicidio o ahí qué pasaría? No te entendí. Si en el estudio de balística parece que ¿qué? Si en el estudio que le hacen al arma, el técnico, pues yo sé que en la primera audiencia no va a salir, pero más adelante le hacen el estudio para el juicio, ahí sale que esta arma participó en un homicidio. Creo que es por la vainilla y por las estrellas que deja la ojiva, creo que es por eso. ¿Ahí le imputan a esta persona el homicidio o ahí qué pasaría? Tendrán que demostrarle que él lo hizo, ¿me entiendes? O sea, sería circunstancial. El arma está involucrada en otro hecho, al parecer en un homicidio. Tendrán que establecer si él llevaba el arma o si el arma siempre la ha tenido él. O sea, la fiscalía pues puede llegar a imputar homicidio, pero ¿cómo logra establecer la inferencia mínima que es parte de la imputación? Inferencia mínima de autoría en el homicidio, ¿solo porque tenía el arma? ¿O porque se la encontraron 4 meses después? ¿Eso quiere decir que la tenía 3 meses antes? Tendría la fiscalía que establecer que existe un mínimo de inferencia razonable de autoría o participación, es decir, que esta persona de alguna manera logremos ubicarla en el lugar del homicidio para decir, ok, listo, también le vamos a imputar el homicidio de esa oportunidad. ¿Listo? Doctor, gracias. Gracias, doctor Nelson. Ok, doctor Juan Efren, entonces, continuemos con la tasación punitiva. Perdón, hay 2 manitos levantadas antes. Doctor Wilson, señor. Doctora, con respecto a lo que comentaba el compañero Nelson, en este aspecto ahí la fiscalía tendría que hacer las indagaciones pertinentes si realmente
comprobar y hacer, y dado el caso que llegase a comprobarse que el arma fue utilizada en un homicidio, tendría que, si lo acepta o no lo acepta el imputado del delito. En dado caso, esa sería una forma de presionar la fiscalía a la persona, adicional, para que acepte cargos y diga, mire, si no lo acepta, mire, esta arma tiene una trascendencia de otros delitos, pensaría yo, ¿no? Yéndome aquí Un modo de de negociar. película, ¿no? De película. Muy bien, Nelson, sí, en ese aspecto. Dios me proteja de fiscales así. Más ilegal no puede ser. Más antiético no puede ser. Gracias a Dios existen los abogados defensores. Un coactivo. No, claro, estarías realizando una coerción indebida sobre el procesado y obviamente la defensa no va a permitir que acepte cargos por eso. O sea, tú puedes hacerlo y incluso, bueno, la defensa pues va a dejar que no acepte cargos, pero tú no sabes a veces qué tan enamorado puede ser un defensor que llegue a pasar una queja formal contra ti por eso y efectivamente estarías en una falta disciplinaria. Es que estás coaccionando a una persona sin ninguna prueba para que acepte cargos. Y eso podría hacer que perdieras tu cargo. Estamos aprendiendo, doctora, y de la mejor. Excelente, doctor. Pero doctora, eso es una prueba porque hay un homicidio. No, pero es una prueba de que hay un homicidio, no que él lo realizó. Volvemos a lo mismo, derecho penal de acto, no derecho penal de autor. ¿Listo? Eso o sea, sí. demuéstramelo. ¿Estás muy seguro que yo lo hice? Pruébalo. Pruébalo. ¿Listo? Ah, ¿me quieres imputar? Impútalo. Vamos a ver si el juez encuentra la inferencia razonable mínima, porque es que el juez de control de garantías no habla de prueba, sino habla de inferencia razonable mínima, de elemento material probatorio mínimo que permita establecer que yo participé en ese homicidio o que yo lo realicé. Solamente tienes una prueba circunstancial y es que el arma es la misma, no más. ¿Listo? Lo más seguro es que el juez no va a permitir la imputación. Y eso también es bueno que lo jueguen ustedes por si algún día llegan a encontrar a un fiscal de estas calidades, ustedes como defensa sepan que no los pueden amedrentar de esa manera. ¿Listo? Continuemos. Ay, ¿sí ve? ¿Por qué se acaba tan rápido el tiempo con ustedes? ¿Qué vamos a hacer, niños? Seguir aprendiendo, profe, con usted. ¿Qué más vamos a hacer? Seguir aprendiendo y continuar mañana con la dosificación de la pena. A las 11 de la noche, pero pues, ¿qué hacemos si mañana hay parcial? ¿Qué vamos Doctora, a hacer? lo podemos hacer igual que el anterior. Mañana tenemos clase, generamos todo el conocimiento para desarrollarlo, doctora. Bueno, vamos. No, claro, hagámoslo en grupos de ¿cuántos son ustedes? ¿60? En grupos de 30. No, miren, hagamos una cosa. Hagamos el parcial la misma que la vez pasada, pero mañana, entonces, terminamos este caso, vemos un poquito de delitos sexuales si nos alcanza el tiempo, que yo confío en que sí, y vemos si alcanza el tiempo para exonerar. Me interesa que se exoneren. No porque tenga una pereza enorme de calificar 60 y pico de parciales, no es por eso, sino porque realmente quiero que ustedes se midan, quiero que se midan y se den cuenta de cuánto han aprendido. Y que en estos casos, que a pesar de que ya habíamos visto con el doctor Páez, pues obviamente una cosa es verlos de manera general y otra cosa es aplicarlos en una adecuación típica concreta, que es lo que se supone que ustedes deben aprender a hacer en penal especial, y es salir tipificando conductas, es decir, determinando si es autor, si es partícipe, si hay agravante, si es este delito y no otro, etc. ¿Listo? Entonces, mañana hablamos de eso, ¿vale? Los dejo ir a descansar porque en 10 minutos no alcanzo a hacer nada, me apasiono y no los dejo ir a dormir, ni a descansar, ni a comer, ni a ir a ejercer su derecho fundamental de ir al baño. Entonces, por favor, doctores, que descansen, bendiciones. Muchas gracias, doctor. Gracias, muy amable. Gracias, un abrazo. Profe, para recordarte que no ha subido la clase el día de ayer. Está en la subida. plataforma. Sí, ya está. Ah, yo estuve, no la vi. Envié. Eso sí, no se las envié, pero es que ustedes están cogiendo mañitas de niño perezoso. Entonces hay que revisar la plataforma. Ahí está. Listo, profe.
Y Sí, eso señora. que Muchas El gracias. YouTube, mejor ver el YouTube, ¿no? a mi canal, porque si estuvieras suscrita al canal, te llega la alerta inmediatamente de que sí se subió la clase. ¿Listo? Bueno, profe, sí, señora. Gracias. Descansen. Bye, bye.